bendición tenerlo aquí presente. Como cada jueves, procedemos a cederle la palabra. Buenas noches, Buenas padre. noches, queridos hermanos. Buenas noches, Alberto. Gracias por el saludo, la bienvenida. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en esta charla de este jueves, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Este día jueves 12 se ha propuesto como tema de esta charla la visita de María, signo de esperanza. Y claro, este título no es algo que sea ajeno a la memoria, a la fiesta mariana que vamos a celebrar el día de mañana, que es a Nuestra Señora de Fátima. Porque saben ustedes bien que un 13 de mayo de 1917, la Virgen María apareció a 3 niños pastores en Fátima, Portugal, en Cova de Iría. Y esta aparición mariana, que está en continuidad con otras visitas de nuestra Madre Santísima, como siempre, signo de esperanza. Signo de esperanza en la victoria de Cristo, signo de esperanza en la victoria del amor, signo de esperanza en la vida nueva que hemos recibido en el bautismo, pero que vemos en el mundo, en nuestro país, en muchas familias, en muchos de nosotros, como una y otra vez, diríamos, la fuerza del pecado, del mal, parecería que la victoria de Cristo no es algo real. Y entonces María justamente nos sirve como enviada, igual que el Padre envía al Hijo. María y la Iglesia es enviada para ser signo de esperanza en medio de este mundo. Nosotros en este tiempo de Pascua, en estos días, estamos contemplando esta manifestación de la revelación divina en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, pero claro, cada vez, tal vez las tareas y las ocupaciones del día a día nos impiden encontrar en la palabra de Dios esa roca que parecería que falta en el mundo, que falta en las vidas de muchas familias y en la nuestra. Entonces, tenemos que volver a María, porque María ocupa un lugar central en la historia de la salvación. María es la criatura humana elegida por Dios para la venida
en nuestra naturaleza del Verbo eterno, que desde antiguo habló al pueblo de la primera alianza a través de los patriarcas y de los profetas, pero que en la plenitud de los tiempos, como nos dice el apóstol San Pablo en Gálatas 4, nació de mujer, asumió la naturaleza humana. El Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre en María. Y entonces María es signo de esperanza, porque también en esa época el pueblo de la primera alianza estaba devastado en su fe. Los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, las distintas sectas en que se había fragmentado esa familia de esos 12 hijos de Jacob, se había convertido en un pueblo dividido que ya no tenía toda su esperanza puesta en el Señor, sino que había empezado un camino de acomodos y arreglos y mundanización, diríamos, para utilizar términos más actuales, y se había acomodado al poder temporal, en este caso representado por el Imperio Romano. Y entonces ya el templo había perdido su significado, ya Herodes, que no era descendiente de Jacob, había logrado con una serie de maniobras políticas hacerse del trono, siendo un rey ilegítimo, y las autoridades religiosas lo aceptaron a cambio de los beneficios temporales que obtenían por la administración del templo que Herodes le había embellecido. Y entonces, en medio de esas circunstancias, algunos en el pueblo de la primera alianza creían que tenían que usar de la fuerza, se habían producido varias revueltas en el pueblo judío, y otros ya no creían en la resurrección, los saduceos, que eran justamente los allegados a Herodes, y también habían capturado el sacerdocio, y entonces el pueblo vivía en tinieblas. Pero dentro de ese pueblo, un grupo muy pequeño se mantuvo fiel, silencioso, sin hacer alarde, ni hacer ostentación de su fe, se mantenía fiel en la oración y en la esperanza. Son los llamados pobres de Yahvé, los que habían puesto toda su esperanza en el Señor. Y dentro de esos pobres de Yahvé nace María, según la tradición, hija de Ana, y en esas circunstancias María viene al mundo. Nosotros, ya al presente, ya más explícitamente, como lo confiesa nuestra fe, reconocemos a María como inmaculada, María sin pecado concebida. Y claro, este dogma mariano que declara el Papa Pío IX, que celebramos nosotros en la fiesta de la Inmaculada Concepción, es decir, María sin pecado concebida, y la declara distinta a todas las criaturas humanas, que fue declarado en 1854, tiene mucha importancia. Nuestra Madre Santísima,
la Virgen María, 4 años después de la declaración del dogma, en 1858, se aparece a una jovencita muy sencilla en Lourdes, Bernardés Soubirous, y le va a decir a esta niña, cuando le pregunta ¿cómo te llamas?, le va a decir: yo soy la Inmaculada Concepción. Y claro, nosotros muchas veces hemos escuchado y sabemos que María es Inmaculada, la invocamos como Inmaculada, pero si no tenemos en cuenta el contexto de lo que acontecía en Europa, en Francia, hacia la segunda mitad del siglo XIX, claro, puede parecer un tanto, diríamos, poco explicable. ¿Qué significa eso? ¿Por qué en ese momento? Y conviene señalar de ese momento histórico 3 acontecimientos que nos ayudan a esclarecer la profundidad y el sentido de María Inmaculada y esa visita de esperanza. ¿Qué ocurría? Que hacia mediados del siglo XIX, diríamos, 3 expresiones ideológicas, consecuencia de la Revolución Francesa, consecuencia previamente de la llamada Reforma Protestante y consecuencia del llamado Renacimiento, habían aparecido en 3 personajes que habían planteado una serie de ideologías contrarias a nuestra fe. Y 3 tienen mucha relevancia en relación a nuestra Madre Santísima en específico. No me voy a referir a los llamados filósofos de la sospecha, que también tienen un lugar, hemos comentado en otras ocasiones sobre esos 3 personajes, es decir, Nietzsche, Freud y Marx, sino a otros 2 que acompañan a Marx, pero que están también en relación con esos planteamientos. Uno de ellos es Charles o Carlos Darwin, que justamente en el año de 1858 plantea su teoría de la evolución de las especies, de la selección natural. Y es que más allá de la línea, diríamos, biológica o, entre comillas, natural, este planteamiento de Darwin, que fue asumido en su visión radical por el mundo, en la práctica señalaba que el ser humano no era obra de un creador, sino que el ser humano era producto de una mera evolución de especies. Y para decirlo de manera simplificada, que descendíamos de los simios. Éramos primates evolucionados. Pero si es que éramos primates evolucionados, entonces ya no éramos obra del creador y en consecuencia, ¿qué pecado original ni qué pecado original? Era simplemente una naturaleza humana que era independiente del creador, independiente de Dios. Simultáneamente, Marx va a plantear su visión materialista de la historia y, acogiendo a filósofos precedentes, va a señalar que lo importante es la materia y que diríamos, la economía, la infraestructura es lo fundamental y en consecuencia lo ideológico, lo superestructural, incluida la religión, eran creación humana, incluida la fe. Y entonces, en esas circunstancias no hay Dios, en esas circunstancias
El hombre, en consecuencia, no es criatura, no hay creador, en consecuencia, no hay pecado original, y los planteamientos de otro personaje, John Stuart Mill, complementan un sociólogo que señala que en consecuencia lo único que rigen son las leyes humanas, los acuerdos humanos, es decir, el antropocentrismo en su máxima expresión. Y en esas circunstancias es que aparece nuestra Madre Santísima a esta niña, a esta jovencita, y le dice: soy la Inmaculada Concepción. Y eso implicaba que efectivamente, si es que había una concepción inmaculada y yo era atribuible solo a María que venía del cielo, hay pecado original. Y si hay pecado original, el ser humano herido por el pecado está sujeto a error. Y hay una intervención sobrenatural, divina, celestial, que se manifiesta en María. Y entonces la presencia de María sale enfrente de la arrogancia materialista, atea, cientificista y sociologizante, que lo que coloques a la política, entre comillas, a la ciencia, por encima de Dios. Y entonces solo son acuerdos humanos los que tienen que convocarse para resolver los problemas humanos. Y es así que a partir de esa, diríamos, escalada anticristiana contra Jesucristo, contra la fe, contra la revelación, contra la verdad y contra la vida, ya hacia 1917, es que se aparece la Virgen. Y la Virgen le va a decir a esos niños: vengo del cielo. En continuidad a lo anterior. Y se va a aparecer a 3 niños pastores. Y les va a indicar que es importante la oración, el Santo Rosario, la conversión. Y en su tercera aparición, en julio de ese mismo año, de 1917, nuestra Madre les va a mostrar a esos 3 niños el infierno, el dolor y el sufrimiento. Y les va a señalar que las guerras, que la Primera Guerra Mundial que en esos momentos se estaba desarrollando, son consecuencia de apartarnos de Dios. Y que, sin embargo, por misericordia de Dios, esa guerra iba a terminar pronto. Pero si es que no se convertía el pueblo, la humanidad, iba a venir una guerra peor. Efectivamente, no se produjo la conversión y vino la Segunda Guerra Mundial. Pero además, nuestra Madre Santísima les mencionó a estos 3 niños que si no se consagraba Rusia a su Inmaculado Corazón, los errores de Rusia se iban a extender por el mundo entero. Y eso ocurrió antes que se produzca la revolución bolchevique, que se va a producir ese mismo año, 1917. Pero para mayor abundamiento, ya en 1914, es decir, 4 años antes de las apariciones de nuestra Madre Santísima, de la visita de nuestra Madre Santísima a Fátima, a estos 3 niños pastores, se va a aparecer en la actual Ucrania. Y también les va a decir en esa aparición a 2 videntes que si es que no había oración, penitencia,
Rusia iba a perder la fe. Y efectivamente eso ocurrió. Y entonces nosotros ahora, siglo XXI, luego de haber escuchado muchas veces los relatos de las apariciones marianas, he referido solamente a 3, la de Nuestra Señora de Lourdes en Francia, la de Nuestra Señora de Fátima en Portugal, y estas apariciones en Ucrania, menos conocidas en esta parte del mundo, pero que son muy importantes y se producen en una ciudad muy cercana a la actual Polonia, que se llama Kruszyn, y se lo voy a deletrear para que lo puedan anotar. Es H-R-U-S-H-I-W. Y pueden encontrar ustedes en todos los medios abundante información de estas apariciones que se producen en 1914. Y en consecuencia, conviene, en el contexto de la actual guerra entre Rusia y Ucrania, que nosotros tratemos de encontrar una relación entre el acontecimiento mariano producido en estos tiempos modernos, en esta ciudad, en esta pequeña poblado de la actual Ucrania, la de Fátima, y por supuesto lo que mencionábamos de este signo de los tiempos modernos en relación a Lourdes que mencioné en un inicio. Y lo que encontramos es lo siguiente, que conviene que nosotros tengamos en cuenta de la historia de estos pueblos, para nosotros un tanto lejanos. Y conviene saber que Rusia, la Rusia zarista, emerge hacia fines del milenio pasado, del primer milenio, hacia el año 988, cuando el príncipe Vladimir se convierte al cristianismo antes del cisma de la Iglesia Ortodoxa y se convierte al cristianismo. Se hace bautizar y entonces todos los territorios del imperio zarista se van a cristianizar y van a ser profundamente marianos. Y esa conversión de este príncipe se produce, y ese bautismo se produce en Kiev, la capital de la actual Ucrania. Y además de estas apariciones previas y de lo que ocurre en el actual conflicto y la vinculación con la visita de nuestra madre en estos lugares, se produjeron hacia los primeros años del primer milenio apariciones en Ucrania, que justamente están registradas, les mencionaba estas apariciones en Kruszyn y que datan de 1058 y que van a producirse muchas veces a lo largo de la historia de este pueblo, y las últimas, luego de 1914, se van a producir ya bajo el régimen soviético y que son también multitudinarias, incluso registradas por los medios de comunicación ya más modernos y que intentaron ser deslegitimadas por las autoridades soviéticas en esa época, pero que no lograron tan al objetivo. Y entonces
hay una relación entre Fátima y estas apariciones en Ucrania. Porque los mensajes de nuestra madre que se van a referir a los acontecimientos que refiere el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y en los paralelos de Lucas y de Marcos, que se refieren al final de los tiempos, los cuales hemos hablado en otras ocasiones, y que en general se conocen como la Gran Tribulación. Y entonces, en la Gran Tribulación tienen un rol importante Rusia y Ucrania, en dos posibles sentidos. Es decir, esta tribulación anunciada, profetizada por el mismo Señor Jesús, y que el Papa San Juan Pablo II y posteriormente el cardenal Ratzinger y después el Papa Benedicto XVI en distintas ocasiones han señalado que no se puede evitar, es inevitable, pero sí se puede aminorar. Y está en relación a esta consagración de nuestra Madre Santísima, anunció y pidió a través de estos niños, y que de alguna manera se ha realizado en distintos momentos, pero siempre de manera incompleta. Y este año nosotros hemos tenido, a través del Papa Francisco, nuevamente un llamado a la consagración de Rusia y Ucrania, justamente atendiendo a estas revelaciones marianas que no son contrarias a la revelación pública. Sin embargo, por una serie de razones, sabemos que ese requisito de nuestra madre, que todos los obispos en comunión con el Papa realicen esa consagración, vemos que en muchas partes del mundo y también en realidades más cercanas, no todos los obispos han participado de esa convocatoria del Papa. Pero que de todas maneras, y los efectos de esa consagración pueden aminorar, no eliminar ni suprimir la tribulación, pero sí aminorar su dureza. Y entonces eso nos puede dar una aproximación a este enfrentamiento bélico con una mirada distinta, que no es la simple mirada geopolítica, la simple mirada economicista, no es la simple mirada, entre comillas, estratégica desde los ojos de los poderes temporales, sino es la mirada consecuencia de la revelación pública y de las visitas de nuestra madre y los registros que a través de distintos videntes en distintos lugares, de manera coincidente, nos hablan justamente de esta tribulación. De esto habla Garabandal, de esto habla Kita, de esto habla también las apariciones en distintos lugares, y es extenso mencionar. Pero yo quisiera centrarme en el lugar de estas dos naciones. Lo que se señala a través de distintos videntes, uno de ellos, un padre jesuita muy cercano al Papa Juan XXIII, el padre Malachi Martins, fallecido en 1999, y que refiere que el Papa Juan XXIII le dio a leer el texto completo del llamado Secreto de Fátima. Y entonces, este sacerdote que se apartó de su orden y escribió algunos textos, señaló ya en 1998, un año antes de su muerte,
y en consecuencia, más de 24 años antes del conflicto armado que estamos experimentando ahora, que justamente desde Ucrania se iba a producir la recristianización, la conversión de Rusia. Y entonces nosotros tal vez somos los últimos en enterarnos, pero obviamente los agentes de las tinieblas sí tienen nota muy atenta de estas revelaciones marianas, porque saben que la enemistad entre la serpiente y la mujer, significada en María, es irreconciliable. Y entonces por eso es que es entendible que desde los afanes de la creación de un nuevo orden mundial, esa posibilidad de recristianización desde estos dos pueblos no solo se haya querido impedir, sino que se ha promovido y se sigue promoviendo llevarla al extremo del enfrentamiento armado, como estamos viendo. Y entonces, claro, bajo esas circunstancias, imaginar que los ucranianos son los que van a evangelizar a los rusos, cuando en estos momentos se están enfrentando como enemigos, parece humanamente imposible. Y es que las dos dimensiones de la intervención de estos países, de estos pueblos, según estas revelaciones marianas, es o para la conversión o para que se desencadene la tribulación. Y entonces, si es que no se produce la conversión, lo que se va a producir es el desencadenamiento de la tribulación anunciada. Y entonces nosotros, si es que tomamos conocimiento de estos hechos y estas revelaciones particulares de distintas fuentes, todas coincidentes, nosotros tendríamos que tomar conciencia de las revelaciones marianas, de las visitas de nuestra Madre y verlas como signo de esperanza, porque nosotros sabemos que Jesucristo ha vencido y María anuncia que su inmaculado corazón vencerá. Pero la victoria es con nuestra participación o con nuestra omisión. Y si es que nosotros no participamos, lo que va a ocurrir es que la tribulación va a ser mayor. Y entonces nosotros hemos sido llamados el continente de la esperanza. Porque imaginar que lugares donde la fe está devastada se movilicen para hacer oración, pedir la conversión, parece humanamente improbable. Pero si es que nosotros, no en un afán voluntarista, sino buscando nuestra propia conversión, nos ponemos en oración como nuestra Madre nos pide y pedimos justamente por la conversión y atendemos a sus consejos de Madre, entonces nosotros podemos hacer que esta generación y la que tenga que enfrentar los rigores de la tribulación enfrenten una circunstancia menos penosa, que es previa a la victoria, pero que obviamente va a traer dolor. El Señor camino al Calvario le dice a las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué será con el árbol seco? Y ese árbol seco alude a la esterilidad humana sin Dios. Pero acción sobrenatural
como en Isabel, la prima de nuestra Madre Santísima, Madre de San Juan Bautista, a la que ella corre presurosa a las montañas, porque estaba de 6 meses, la que llamaban estéril. Y entonces esta humanidad descristianizada, concentrada en las cosas inmediatas y las cosas de este mundo, en muchos aspectos estéril, no en el sentido únicamente espiritual, sino también biológico, porque muchas mujeres han rechazado la maternidad como don, y conviene esto recordarlo, porque acabamos de celebrar el Día de las Madres en nuestro país y en muchos otros países. Sin embargo, la gracia, el amor de Dios son fuentes de vida. Y nosotros no podemos creer que somos simplemente espectadores desde una tribuna, sino nosotros estamos llamados a participar activamente para que justamente nuestros hermanos en la fe, en el mundo entero, pero también la humanidad entera, pueda volver al Señor. De otro lado, conviene recordar lo que se señalaba en Garabandal. Cuando a una de las videntes de Garabandal, Conchita, que es la que aún está viva, tiene alrededor de 70 años, y ella tiene, según lo que ella misma ha manifestado, la fecha en que se produciría el aviso y el milagro. Cuando le preguntan en qué momento se va a producir ese aviso, ella hacia la década de los 60 señala que va a producirse cuando vuelve el comunismo. Pero esas palabras en 1960, cuando fueron dichas, eran palabras que no tenían sentido, porque en 1960 implicaba entonces que el comunismo iba a desaparecer o que se iba a retirar para luego volver, porque hacia 1960 el auge de los países del bloque oriental europeo encabezados por la Unión Soviética estaban, diríamos, en su mayor esplendor, al punto que en la década de los 60 se produce la llamada crisis de los misiles en Cuba. Es decir, las potencias orientales lideradas por la Unión Soviética en esa época tenían como jefe de Estado a Nikita Khrushchev, pretendieron instalar misiles en Cuba, a muy pocas millas de la otra potencia que enfrentaban en esa llamada Guerra Fría, pero que desarrollaban conflictos en esos momentos recién resueltos en Corea, y aún no aparecía el conflicto de Viena. Y entonces, claro, en esa época, ¿quién podía imaginar? Y por eso es que cuando da esa versión, le repreguntan y le dicen, ¿pero cómo es eso? Y esta jovencita en esa época dice, es lo que nos ha dicho Nuestra Señora. Claro, a la luz de los años, luego del colapso del llamado bloque soviético, de la disolución de la Unión Soviética hacia fines de los 80, esto resulta más comprensible, pero no solo en el sentido de un régimen político, sino de una ideología que ha permeado y ha hecho, diríamos, síntesis materialista con el modelo llamado capitalista, y que se presenta en el llamado nuevo orden mundial, que justamente a raíz de la pandemia
que hemos enfrentado a nivel mundial en estos 2 últimos años precedentes, en la reunión del año pasado, en el Foro Económico Mundial, se decía que era una oportunidad para instaurar ese nuevo orden, que es un nuevo orden sin Dios, bajo la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y que por eso ha generado ya en nuestro espacio local esas reacciones en desde múltiples actores que, entre comillas, se niegan a que los padres participen en la educación de sus hijos a raíz de las recientes normas aprobadas en el Congreso. Y entonces, claro, nosotros vemos que estas cosas no son lejanas. Y si es que nosotros realmente tenemos fe, conocemos la revelación pública, lo señalado en Mateo 24 por el mismo Señor, reconocemos las apariciones marianas, incluso solo nos atenemos a las reconocidas formalmente por la Iglesia Católica. Nosotros tendríamos que ver que todas estas tienen mensajes en el mismo sentido. Y es justamente el anuncio de que hay esperanza, pero esa esperanza requiere una fe viva y requiere una ardiente caridad, y no requiere vernos como enemigos, sino reconocer que el único enemigo es el enemigo de Dios y de los hombres. Porque lo que se ha venido produciendo en los últimos siglos, como referíamos más plenamente y de manera más abierta, desde la Revolución Francesa y desde mediados del siglo XIX, en instauración pues justamente de ese orden sin Dios. Y entonces nosotros, que sabemos que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, que hemos escuchado la indicación de nuestra Madre cuando les decía que además de la consagración, le dice nuestra Madre Santísima a los niños pastores, justamente en julio de 1917, que se requiere la comunión reparadora de los 5 primeros sábados. Y cuando nosotros profundizamos, como lo hemos comentado en otras ocasiones, acerca de la devoción de los 5 primeros sábados, vemos que lo que nuestra Madre nos está diciendo, y eso es muy vigente y actual, en primer lugar es vivir los sacramentos, que es la manera en que Jesucristo nos comunica la gracia luego de ascendido a los cielos en su Pascua. Y especialmente la Eucaristía, la confesión sacramental, que se recomiendan 5 sábados seguidos, el rezo del Santo Rosario, pero también meditar los misterios. Porque definitivamente si nuestra Madre Santísima, que en todas sus apariciones en los tiempos modernos recomienda el rezo del Santo Rosario, nos dice que tenemos que meditar los misterios, es que probablemente estemos rezando el rosario solo de una manera, diríamos, vocal, pero no con meditación, del misterio revelado en Cristo, que nos revela quién es Dios verdadero y su amor infinito y misericordioso, sino nos revela también quién somos nosotros, la criatura humana, como nos recuerda el concilio en el numeral 22 de la Constitución Gaudium et Spes, tantas veces citada por el Papa San Juan Pablo II. Y entonces, queridos hermanos, vemos que efectivamente hay esperanza. Vemos que efectivamente la victoria es de Cristo, pero que los tiempos son duros. Y yo creo que alguien que no reconozca la dureza de las actuales circunstancias que enfrenta el mundo, también nuestro país, no solo en las dimensiones materiales, sino sobre todo en las espirituales, significaría que está viviendo en una burbuja y que no sabe lo que ocurre a su alrededor y no está interpretando los signos de los tiempos. Y entonces, con ocasión de celebrar mañana un año más de la aparición
de nuestra Madre Santísima, esos 3 niños pastores, este año coincidente, este 13 de mayo, con esta 4ª semana del tiempo de Pascua, en que se nos ha presentado como todos los 4º domingos de Pascua a Jesucristo como el buen pastor, que conoce a sus ovejas, que es la puerta, y que nos llama para que los sigamos, es decir, para que seamos discípulos, para que seamos misioneros, que nos envía, y sabiendo que en el tiempo de Pascua estamos llamados justamente a una conversión siendo misioneros, creo que nosotros no seríamos verdaderamente discípulos de Cristo si es que no redoblamos la oración, no redoblamos nuestra meditación de los misterios revelados de Jesucristo nuestro Señor, y no redoblamos el rezo del Santo Rosario y los sacramentos, en especial la confesión sacramental y la Santa Misa, la Eucaristía. Yo no sé cuántos minutos he tomado en esta presentación, tal vez casi cerca de, un poco más, tal vez cerca de 50 minutos, pero más que seguir dándoles datos, elementos, que hay múltiples, creo que sería bueno y conveniente si tomamos un espacio para un intercambio y ustedes puedan tener preguntas o comentarios. Así que gracias por su paciencia, y yo me detengo en este momento simplemente recapitulando en relación al título de esta charla, que estamos hablando de las visitas de nuestra Madre como signos de esperanza. Y la esperanza firme se funde en que María siempre nos lleva a Jesucristo, que es el buen pastor. Y Él nos invita a que entremos por Él, que es la puerta. Y eso significa entrar en comunión con Él. Y eso lo hacemos a través de los sacramentos, por excelencia, el sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía, la confirmación, que son los sacramentos de iniciación cristiana, pero que en ese crecimiento como hijos de Dios necesitamos, porque somos pecadores, porque estamos heridos por el pecado original, perdonado, pero en nuestra naturaleza continúa la concupiscencia. Nosotros necesitamos una y otra vez volver al Señor en la confesión sacramental y en la Eucaristía, y siempre María nos va a llevar a Jesús. Bueno, queridos hermanos, no me quiero extender más, y más bien estoy dispuesto con mucha atención e interés a escuchar sus preguntas y comentarios si los hubiera. Gracias por su paciencia. Padre, buenas noches. Nos han hecho, acá tengo unas preguntas, dice, a lo largo de la historia, ¿ha habido más apariciones marianas después de la Revolución Francesa que durante la Edad Media? ¿Acaso será que el hombre del medioevo era más piadoso y por eso la Virgen María no veía necesidad de alertarnos sobre los peligros del infierno? Lo que ocurre, un poco lo hemos mencionado al inicio, ¿no? Lo que cambia en los tiempos modernos es que la soberbia humana se dirige en un proyecto de construir, diríamos, una nueva torre de Babel. Es decir, construir un orden político, económico, social sin Dios. Surge no solo el agnosticismo, sino el ateísmo y estas visiones cientificistas. Y entonces, ante las consecuencias de ese pecado tan grave y los males que trae para la humanidad, claro, nuestra Madre corre presurosa en nuestro auxilio. Y por eso es que efectivamente las apariciones marianas se multiplican en los tiempos modernos, pero en general los mensajes son todos coincidentes y son consistentes
con la revelación pública. Algunas de estas apariciones han sido reconocidas oficialmente por la Iglesia. Pero si nos atenemos al contenido de esas revelaciones particulares reconocidas por la Iglesia y vemos los contenidos de las revelaciones particulares aún no reconocidas por la Iglesia y vemos que son coincidentes, lo que vemos es pues en nuestra Madre esa insistencia en que nos despertemos, nos levantemos y volvamos al Señor. Podríamos compararlo a una madre que sabe que su hijo, niño pequeño, tiene que atender sus obligaciones. Entonces la madre pues lo llama una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el niño se despierte, se levante. No es que la madre se va a cansar y va a decir, bueno, ya me cansé. Y así es nuestra Madre Santísima. No se cansa de correr en nuestro auxilio. No se cansa de llevarnos a Jesús. Y por eso es que la figura de María en esta etapa de la historia es tan manifiesta, incluso más que durante su vida terrena. Y entendemos además cómo eso de alguna manera está prefigurado, porque una vez que el Señor asciende a los cielos, María sigue actuando durante varios años con la iglesia naciente. Va haciendo oración, acompaña la conversión y la efusión del Espíritu Santo que celebraremos en Pentecostés sobre los apóstoles en el cenáculo. Y entonces ella sigue actuando en ese rol de madre que está además señalado en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, que nos habla de los 2 grandes signos del final de los tiempos, de esa gran batalla, esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, coronada de 2 estrellas, y el dragón, que es Satanás, como llevada al desierto, dice, se produce esa batalla, y esa batalla ya se ha desencadenado. Se ha dado a lo largo de la historia, de toda la historia de la salvación, de toda la historia de la humanidad, pero hacia el final de los tiempos se desencadena la última batalla. Y creo que podríamos señalar, sin exagerar, que estamos en esas circunstancias. No tenemos la precisión, no tenemos, diríamos, datos cronométricos, pero los signos de los tiempos, los anuncios de nuestra Madre con la anticipación de vida y los acontecimientos presentes tienen que despertar. Si es que verdaderamente tenemos fe, conocemos la revelación pública, lo que señalan los evangelios y además las revelaciones reconocidas por la Iglesia de nuestra Madre Santísima en los tiempos modernos. Claro, si además cotejamos con esas otras revelaciones, algunas de ellas aún no reconocidas, y vemos que todas son coincidentes, que todas se refuerzan y potencian mutuamente, y vemos además que los acontecimientos históricos confirman estas cosas que fueron anunciadas desde antiguo, entonces nosotros no podemos decir, bueno, es una mera coincidencia. Padre, había una pregunta en relación a si es verdad que la Virgen actualmente se está comunicando diariamente con esos videntes de Medjugorje, toda vez que en esta advocación de María, que si bien es cierto no es reconocida por la Iglesia en su totalidad, así como la de Nauta y la de Garabandal en España, todavía no son reconocidas por la Iglesia, siendo un signo de esperanza para muchos de los creyentes, pero específicamente en el caso de los videntes de Medjugorje, se reciben continuamente en la red mensajes continuos mensajes de que está
la Virgen dice tal o tal cosa, todos los días habla. ¿Es Con cierto Iván. Ujú. que estos videntes están teniendo una comunicación a diario con la Virgen? Diríamos, claro, son cosas que uno puede pensar que, diríamos, necesitarían verificación, sobre todo a la distancia, ¿no? Nosotros no estamos cerca. Pero lo concreto es que en varias apariciones se han dado en otras épocas y en otros lugares manifestaciones similares. En estas apariciones que les mencionaba en Ucrania, en algún momento la Virgen se apareció a más de 50.000 personas y los 50.000 la escucharon. Claro, de esos 50.000, hubieron 2 que recibieron, diríamos, mensajes más consistentes. Claro, uno puede decir es una, entre comillas, psicosis colectiva, etcétera. Pero lo concreto es cuando uno ve el contenido de todas las apariciones marianas, como las que usted menciona, querido Alberto, son similares. Siempre son oración, penitencia, rosario, conversión. Entonces, diríamos, así no se le haya aparecido la Virgen a nadie. Si es que alguien me dice que tengo que hacer oración, si es que alguien me dice que tengo que necesidad de una conversión continua, si es que alguien me dice que tengo que hacer penitencia, eso es conforme a la enseñanza de la Iglesia y a la revelación pública desde antiguo, incluso desde el pueblo de la Primera Alianza. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, que esos mensajes, más allá, porque no está a nuestro alcance corroborar plenamente su, diríamos, validez o no, lo que nosotros vemos es en los acontecimientos en el mundo, es que cada vez hay un endurecimiento del corazón humano, cada vez hay una soberbia mayor, especialmente desde los poderes concentrados, hegemónicos, y vemos lo limitado de nuestras posibilidades humanas y temporales, y entonces la oración, la conversión, que siempre han sido anunciadas. Jesucristo empieza su vida pública, nos dice el Evangelio según San Marcos, llamando a la conversión, anunciando la cercanía del reino. Y yo les mencionaba que la presencia de María justamente es el anuncio de la cercanía del cielo, sobrenatural. El reino está cerca. Porque la Madre de Dios y Madre nuestra por su voluntad de la cruz nos lo dice. Y entonces es en medio de esa oscuridad, en medio de esa tribulación, en medio de los odios desatados, de las polarizaciones, etcétera, de los riesgos de conflictos mayores, el Señor nos dice, oye, no estás solo. Y por tanto, la oración, la Eucaristía, la confesión sacramental, son indispensables. Padre, había otra pregunta. Rusia está re-evangelizada y Ucrania, sus gobernantes, muy lejos de la fe. Luego, la acción de Rusia sería necesaria para que desde Ucrania se renueve la evangelización. A ver, por eso, uno puede analizar las cosas desde un plano, diríamos, geopolítico, estratégico, etcétera. Podríamos discutir si es que esta es una tercera guerra mundial o es una guerra local. Podríamos mencionar muchas cosas. Y es cierto que en los últimos años, luego de la disolución de la Unión Soviética, en Rusia se ha producido un lento proceso, diríamos, de reasumir los valores cristianos.
Simultáneamente, Ucrania, que ha sido un pueblo mariano, Ucrania fue el país que primero se consagró en el mundo a nuestra Madre Santísima. A inicios del segundo milenio. Entonces, en las actuales circunstancias, lo que nosotros vemos es que en lugar de una acción conjunta para anunciar la fe, lo que vemos es un enfrentamiento fratricida. Y ese enfrentamiento fratricida, en consecuencia, no es obra de Dios. Y esa es obra más bien del enemigo de Dios, que quiere retardar, bloquear, obstaculizar el plan sobrenatural. Pero el plan sobrenatural, revelado en estas revelaciones particulares, que es consistente con la revelación pública, es que desde esa parte del mundo, lo que van a venir según la conversión o no de la humanidad y atender a esa necesidad de conversión y oración, dos posibilidades. O la purificación o la recristianización. Entonces, en la medida en que la recristianización parecería por esas, diríamos, esos afanes bélicos en esa zona, se está alejando, lo que va a venir de ahí es una purificación, que probablemente se traduzca en una extensión del conflicto a otros lugares. Porque, claro, no es ajeno a cualquier persona medianamente informada de los acontecimientos recientes en esa parte del mundo, que definitivamente el enfrentamiento no solamente es entre esos dos países. Claro, es un enfrentamiento asimétrico, uno de ellos tiene un poderío bélico, extensión, capacidad económica, etcétera, mucho mayor, en este caso Rusia, que Ucrania, pero Ucrania está teniendo, pues, diríamos, el apoyo de la OTAN, de las potencias occidentales, europeas, y entonces en la práctica, no solamente, pues, es una guerra entre dos pueblos, y es una guerra alimentada. Y entonces, claro, ¿de dónde viene y quién convierte a quién cuando lo que vemos es un enfrentamiento fratricida? O sea, no es que se espera que de ahí va a venir, diríamos, la recristianización, sino probablemente de ahí vendrá la purificación. Y esa purificación puede ser por la extensión del conflicto. Cabe señalar que de estas apariciones que les he mencionado en Ucrania, la última se produjo un año después de los acontecimientos de Chernobyl, que tuvieron lugar justamente en Ucrania. Fue un desastre nuclear en esa central muy conocido. Un año después se manifiesta María. Y lo que vemos ahora es que justamente las autoridades en esos lugares, asusadas por potencias e intereses ajenos a hacer la voluntad de Dios, de alguna manera están asusando el conflicto. Entonces, claro, nosotros tenemos que ser conscientes de que eso está ocurriendo. Entonces, en medio de esas circunstancias de violencia abierta, como una guerra donde hay bombardeos, muertes, pensar que esos pueblos están haciendo oración, pidiendo conversión, es probablemente poco probable. Pero nosotros, que no estamos involucrados tan directamente en el conflicto, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a esta parte del mundo, al llamado continente de la esperanza, nosotros, si es que realmente tenemos fe y tenemos nota
y seguimos este conflicto, lo que tendríamos que hacer es redoblar nuestras acciones de oración. Y no podemos decir, bueno, ya se consagró Rusia, entonces ya no, sino que tenemos que ver que esa parte del mundo tiene, según las revelaciones marianas, en consistencia con la revelación pública, una participación muy importante en el final de los tiempos, en la gran tribulación de la que nos habla el Señor en el capítulo 24 de San Mateo. Padre, acá hay otra pregunta que dice, ¿la renuncia a la uniformidad y la apertura a la pluralidad dentro del contexto de la sinodalidad puede ser un peligro dentro del contexto de la Agenda 2030? Nosotros tenemos que ver que este proceso de sinodalidad, de la que habla también de alguna manera no tan puntual y explícita las apariciones en Garabandal, porque hablan las niñas de un sínodo. Entonces, claro, en la iglesia a lo largo de la historia han habido muchos sínodos, pero en medio de gran confusión, en medio de un debilitamiento en la fe, con la experiencia que se está teniendo del sínodo alemán, entonces nosotros tenemos que saber, porque obviamente también hay que leer los signos de los tiempos, es que justamente se necesita más oración, porque si se lleva adelante ese proceso y no se hace una oración mucho más intensa, podemos saber nosotros qué es lo que va a ocurrir. Entonces, definitivamente, lo que se observa en muchos lugares y que la pandemia ha puesto de manifiesto es que hay un debilitamiento, un oscurecimiento en la fe, en la iglesia y fuera de la iglesia, en el clero y en los clérigos, y también en los laicos. Y entonces tenemos que volver a la oración. Tenemos que pedir la gracia de la conversión para todos nosotros y para la iglesia. Y justamente también nuestra madre en distintas apariciones menciona esa realidad. También en Fátima, también en Lourdes, también en Akita, también en Garabandal. Y claro, nosotros hemos comentado en otra ocasión también que los sacramentos de servicio, que son manifestación del amor de Dios, es decir, de la acción del Espíritu Santo, que son el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden, están pues fuertemente atacados por el enemigo. Y entonces, por eso, más aún se necesita oración. Más aún se necesita conversión. Padre, acá hay otra pregunta. ¿Cuáles son las penitencias que desea la Virgen que hagamos? Usted refiere con frecuencia que no esperemos una lista o receta, ¿no? Pero se nos dice que son oración, conversión, ayuno los miércoles y viernes, pan y agua solamente, penitencia, rezo del Santo Rosario y comunión. Hay gente nueva en el fórum, entonces ya usted ha contestado en otros foros, ha contestado este tipo de preguntas sobre las, no sé si podría sintetizar. Lo que nos enseña el Señor, nos enseña la revelación pública, lo que nos enseña la Iglesia, es que nosotros necesitamos conversión. Conversión es volver al Señor.
la conversión requiere renovar la gracia del bautismo en la confesión sacramental. Requiere la Eucaristía frecuente, bien dispuestos. Y las personas ya en ese camino de conversión, cada quien, el Señor suscitará cómo pueden ofrecer distintas formas de mortificación que les haga dejar los apegos temporales, materiales, y que puedan unirse a los sufrimientos de otras personas. Que en lugares, en estos momentos no tan lejanos, para nosotros mismos se están enfrentando pues una serie de pruebas y experiencias de tribulación que nosotros tenemos que acompañarlos con nuestra solidaridad, con nuestra caridad y con nuestra oración. Esa es la vida de fe. Eso es independientemente de que estemos en las circunstancias, sea cual fuera. Más aún en circunstancias donde vemos que justamente, y eso les repito, ha quedado de manifiesto durante la pandemia, que muchas personas, incluso después ya de los procesos de normalización que se están produciendo en cuanto a los efectos más duros de la pandemia, aún no acuden a misa. Se han acomodado a estas formas, entre comillas, virtuales, y muchas personas que antes eran fervorosas se han replegado sobre sus propios temores, dificultades, y no acudiendo al Señor. Justamente en el momento en que más lo necesitamos, el Señor nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Pero si cuando estamos cansados y agobiados nos replegamos sobre nosotros mismos, entonces justamente no tenemos esperanza. Entonces, si es que alguno de nosotros contempla estas cosas y se siente una persona de fe, lo que tenemos que hacer es ponernos en oración por estos hermanos que de repente postrados, todavía lejos del Señor, necesitan volver a Él. Eso es lo que corresponde en la hora presente para todas las personas que decimos y presumimos de tener fe. Padre, aquí había una pregunta. Nos basamos en el libre albedrío de que Dios le regala al ser humano. Entonces, ¿podríamos entender que María tenía la potestad de decir no a Dios? María es libre y, por supuesto, pudo decir que no. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido? O sea... Pues esa ya es especulación, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si es que Adán y Eva no hubiesen caído? Mira la manzana. No, claro, entonces sabemos que el plan de Dios se hace de todas maneras, pero lo que nosotros, al contrario, damos gracias porque nuestra Madre Santísima dijo que sí. Y el Redentor del mundo produjo en su Pascua esta nueva creación. Y nosotros ya somos partícipes de esa victoria. Y lo que tenemos que justamente es mantener una fe viva, una firme esperanza para que las tribulaciones presentes no nos confundan y creamos que el Señor no está presente, que estamos solos y lo abandonemos, como le pasó a la iglesia y los apóstoles justamente en la Pascua de Cristo. Hoy día hemos leído este pasaje del capítulo 13 del Evangelio según San Juan, que nos relata lo que ocurre alrededor de la última cena, luego del lavatorio de los pies, y donde pues vemos que el Señor nos anticipa, nos ama, su amor es extremo
habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, dice el prólogo de ese capítulo decimotercero, que es el inicio de la segunda parte del Evangelio según San Juan, que el día de hoy hemos iniciado. Eso significa que estamos ya en la segunda parte de la Pascua, en los últimos días de la Pascua, y entonces esa vida nueva, la vida del resucitado, que tiene que crecer en nosotros, se tiene que hacer más fervorosa nuestra escucha para poder realmente seguir al buen pastor y no ser engañados y de repente seguir a falsos pastores. Y necesitamos hacer oración por nuestra madre la iglesia, por nuestros hermanos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos más de 1.600 millones de hermanos, 1.400 millones de hermanos. Nuestra familia no solamente nuestra familia, diríamos, biológica, sino todos los bautizados, y como iglesia estamos llamados a ser luz del mundo. Y es lo que el Señor nos decía ayer en el Evangelio: yo soy la luz del mundo. Y ese es impresionante el final, el epílogo del capítulo 12 que cierra la primera parte del Evangelio según San Juan. Porque estando el Señor justamente en Jerusalén, luego de su ingreso triunfal en el Domingo de Ramos, luego que aparecen estos griegos que representan la expectativa universal por conocer a Jesús, Jesús les va a decir a esos griegos que buscan a Felipe y Andrés y que quieren hablar con Jesús, cuando se los llevan, Jesús les va a decir: queremos conocer a Jesús. Y Jesús les dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Porque la expectativa de lo temporal no puede obnubilar la expectativa de lo trascendente. Y nosotros seguimos al que es enviado por el Padre, y el enviado por el Padre es el crucificado que ha resucitado. Y entonces dice el Evangelio según San Juan en ese epílogo que hemos leído ayer, que es el final, los últimos versículos de ese capítulo 12, que Jesús se retira y llama profundamente la atención. Jesús se retira, no nos dicen quiénes son sus interlocutores, con quién está, pero dice, grita. ¿Y qué significa eso? Que Jesús nos ha hablado, nos manifiesta sus obras y nosotros no lo escuchamos. Y entonces ese grito de Jesús es a la humanidad entera, de todos los tiempos, también a nosotros. Porque el Señor se desvive para que nosotros podamos ir a Él, que es la única fuente, el único camino, la única puerta para entrar en comunión con Él. Padre, otra pregunta referente un poco a la anterior. Es si la enseñanza que nos da María es el sí íntegro, completo y desinteresado, ¿por qué se nos dice que hay que renunciar a nosotros mismos? ¿Acaso María renunció a ella misma en referencia a que su voluntad no iba de la mano con la de Dios? Sin embargo, dijo que sí, o sea, dijo un sí, supuestamente para un cambio a ponernos a órdenes y dejar toda nuestra vida anterior. Entonces, Bueno, y María dijo sí. yo no sé qué mezcolanza tendrá en la cabeza la persona que ha hecho la pregunta, ¿ya? Pero yo no le entiendo bien. Voy a tratar de comentar lo que supongo que puede tener en la cabeza la persona que ha hecho la pregunta, pero claro, no me resulta muy clara. A ver, voy a tratar de interpretar la pregunta. Efectivamente, María dice que sí. Y claro, yo entiendo que esta persona dice, pero si María no necesitaba conversión, porque era sin pecado concebida, la elegida, entonces ese sí significa que ella no tiene que renunciar a nada. Y claro, es que
es que justamente el sí al Señor es decirle sí a la vida, es renunciar a la muerte, es renunciar al pecado, que es maldición. Y María, como buena madre, nos enseña eso. Entonces, a veces nosotros creemos que seguir al Señor es un gran sacrificio, que somos, entre comillas, héroes porque le decimos sí al Señor. Como si es que lo que dejaríamos fueran, pues, entre comillas, grandes bienes. Y desconocemos e ignoramos, a veces parecería que es así, que en realidad sin Jesucristo no tenemos vida. Que la vida sin Jesucristo es la vida en el pecado, en la ignorancia, en las tinieblas, en la muerte, en la maldición. Entonces parecería que alguien cree que es mejor estar en Egipto, en la tierra del faraón, que salir de Egipto. Entonces, claro, la pregunta muestra justamente lo que ha producido estas ideologías modernistas, que lo que hacen es que nos dan una visión meramente inmanente, meramente temporal, y entonces a veces en esa oscuridad nosotros podemos creer que nos conviene estar sin Jesucristo, que nos conviene vivir en pecado, que nos conviene, entre comillas, gozar de los bienes temporales y que Jesucristo es secundario, que no interesa. Entonces, es claro, eso es simplemente una confesión y un reconocimiento de lo que estamos señalando, que vivimos en un tiempo de oscurecimiento en la fe, sin firme esperanza y sin caridad. Y efectivamente, lo que nos está diciendo es la eficacia de confusión, de adormecimiento y de engaño que tienen las ideologías. Es decir, el poder del pecado y el poder del maligno, y por eso más aún la necesidad de la visita de nuestra madre. No sé si es que yo estoy entendiendo bien la pregunta, pero por eso escucho eso, yo diría, parecería que la persona está diciendo, oye, bueno, pero entonces María no tuvo que renunciar. No, pues justamente María lo que nos dice es que seguir a Jesucristo es la vida. Ella le dijo sí a la vida, sí a Dios. Y decirle sí a Dios es decirle no a Satanás. No es que hay un lugar intermedio donde, bueno, yo estoy bien con Dios y con el diablo. No es posible. Justamente es ese indiferentismo que promueven las ideologías. Es ese engaño de creer que no seguir a Jesucristo es mejor, que seguir a Jesucristo es demasiado costoso. Es que no es entender el sentido de nuestra existencia, que es llamado a la trascendente, a la vida eterna. Y entonces, en una época de la historia, hacia el siglo XIX, justamente empezaron a proliferar una serie de novelas de gente, entre comillas, que pactaba con el demonio. Estoy pensando en Fausto, esa obra de Goethe, ¿no? Que anciano, entre comillas, a su vida se había sido pues una vida, a pesar de que era acomodada, etcétera, se siente ya próximo a la muerte y no quiere morir. Y entonces pacta con Satanás, con Mefistófeles, y le ofrece su alma. Y entonces vuelve a la juventud, pero resulta que pasan los años y entonces vuelve a ser anciano. Y entonces en ese momento se da cuenta pues de lo que ha hecho. O esos cantantes rockeros, ¿no? En sus distintas versiones, en los últimos, en las últimas décadas, ¿no? Estoy pensando en algunos cantantes rockeros como estos, muchos de ellos pues que fueron instrumentos de todas estas ideologías de la revolución sexual, ¿no? De esta combinación que
enfermó a miles y miles de jóvenes engañándolos con las ideas de los beneficios, de los placeres carnales, de las drogas, del libertinaje sexual, del rechazo a sus padres, del rechazo a la familia, del rechazo a las tradiciones. Y justamente el otro día leía nada más de esta canción, pues, Bohemian Rhapsody, ¿no? Que ustedes deben de conocer mejor que yo. Y entonces, claro, la letra de la canción es, pues, claramente el engaño a los jóvenes que creen que matar su vida de fe, matar la esperanza y aferrarse a lo pasajero y a los placeres desordenados es lo que va a ser fuente de felicidad. Esto por algunos lo consideran una obra de arte. Y este sujeto se suicidó. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que, justamente por las preguntas, yo lo que veo es que necesitamos justamente esa nueva evangelización de la que nos hablaron los papas. Necesitamos oración y necesitamos conversión. Y por supuesto que María, en este momento de la historia, ella nos lleva a esa conversión. Porque, sinceramente, disculpen que me haya extendido en comentar esta pregunta, pero yo sinceramente tal vez no he entendido lo que esa persona ha querido mencionar y lo estoy entendiendo como una profunda confusión. Y claro, yo como sé que la mayoría de las personas que se comunican en este espacio son laicos comprometidos, personas de fe, entonces me extiendo porque también he visto hace poco, conversando con otro grupo, también de gente de laicos comprometidos, me hacían una pregunta equivalente. Y me decían, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos con el ecumenismo? Si Jesucristo es el único Salvador, el único camino al Padre. Y es que Jesucristo no puede ser deformado con nuestras conveniencias pasajeras. Y eso es lo que hacen las ideologías y esas llamadas, entre comillas, pluralismos de distinto tipo, que no son más que otras caretas del relativismo, la negación de la verdad revelada en Cristo Jesús, de quién es Dios y quién somos nosotros. Entonces, por eso es que necesitamos conversión continua, porque vivimos en medio de un mundo hostil que nos roba la fe, que nos desanima, que adultera lo más sagrado, porque nosotros llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y entonces nosotros somos barro. Pero el valor no es por el barro, sino por el tesoro que el Señor ha puesto en nosotros el día del bautismo, por mérito de su entrega obediente hasta la muerte en la cruz. Y entonces nosotros tenemos que dar gracias por la fe y tenemos que cuidarla, porque la fe puede ser adulterada fácilmente con los respetos humanos, con esos engaños de, entre comillas, falsas tolerancias, de creer que el pecado no es malo, que pequeñas, entre comillas, infidelidades, dejar de hacer oración, dejar de recibir los sacramentos, de rezar, dejar de venir a misa, dejar de escuchar y meditar la palabra de Dios, no tienen consecuencias. Y que vamos a encontrar mayor bienestar, mayor fruto si nos entregamos a las tareas de este mundo, postergando al Señor de todas las cosas. Padre, sí, sí ha quedado claro ese aspecto. Era la palabra, el renunciar significa los que están yendo en el sentido contrario a lo que hemos aprendido, a lo que vamos aprendiendo día a día, de que es el camino, el plan de Dios sobre en nuestras vidas, de toda criatura humana. La diferencia es que María dice el sí, no para renunciar a lo que era, porque ella siempre ha sido como predestinada y piadosa y siempre al pie del hijo que tuvo. No tiene que renunciar a nada, simplemente siempre dirá sí. Todo lo que venga de Dios es sí, y lo que es el demonio no.
pero muchos de los que estamos, de los pecadores que estamos atrás, de alguna manera ya entendió esta persona que el poner ese paréntesis entre María y el simple mortal, había una diferencia abismal, ¿no? Porque nosotros estamos hechos por estas ideologías, hemos ido por otros caminos y tenemos que decir sí y voltear, decir, algunos 180, otros hasta 360 grados para poder tomar un rumbo diferente, ¿no? Y dejar todos nuestros pecados hacia atrás y cada vez estar más en el camino del plan de Dios. Entonces, sí ha quedado claro, padre, con lo que usted dijo, el sí y el no a Satanás, ¿no? O sea, esa era básicamente la respuesta que esperaba esta persona. Bueno, muy bien. Me alegro, pues, hermanos. Yo no sé si es que hay algún comentario más, si no, tal vez podríamos terminar con una oración a nuestra Madre. Mejor. Dios te salve, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien, padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Hasta Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Gracias a Dios, gracias a ustedes por su paciencia. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Que Dios los bendiga. Padre. Gracias, Padre. Muchas No, no. gracias. Gracias, Beto, Elena.